Hola Tati, buenas noches, ya estás por aquí. Bueno, pues venga, empezamos ya. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver que se conecten más personas. Tati, venga. A ver, es que no sé si... Ah, ahora está aquí. Hola Hola, Tati, què ¿qué tal, tal? guapísima? Muy Molt bé, bien. vosaltres? Pues mira, hoy yo como una loca, porque vengo de otro sitio, he tenido problemas con mi impresora, no he podido imprimirme el guión, pero bueno, está ahí presente, o sea que no hay problema. ¿Cómo estás, Tati? Hacía mucho tiempo que no charlábamos. Pues bien, aquí en Canarias con mucho calor Sí, y, ¿no? y nada, trabajando. Bien, Da un poquito de bien, bien. miedo, ¿eh? Porque este año vamos a pasar una calor tremenda, me parece a mí, ¿eh? Sí, aquí la verdad que estamos a 30 grados ahora, que son las 8 de la noche, Sí, y sí, casi estamos llegando sí. a 30 grados, sí. En el sur de la isla, ¿eh? Pero sí, muchísimo calor, muchísimo. Sí, sí, la situación es complicada, es muy complicada. A ver si el tiempo se pone a nuestro favor también, Esperemos. pero como lo estamos maltratando tanto a nuestra naturaleza, pues nos pasan estas cosas. Bueno, Totalmente. oye, un placer estar contigo, de verdad. Estoy encantadísima de volverte a ver, de volver a hablar contigo. Y ¿sabes qué pasa? Que el tema que vamos a tratar hoy contigo recuerdo que en su momento, cuando hablamos la primera vez y cuando nos vimos la primera vez tú y yo, recuerdo que hiciste un apunte, ¿no? Bueno, pues que era un tema interesante, que tú habías vivido en primera persona esa situación y yo creo que nadie más propio y más nos puede hablar mejor de algo que ha vivido en primera persona, ¿no? Y ahora como profesional, pues tenemos los dos puntos de vista. Así que encantadísima de, mira, aquí van apareciendo personas, encantadísima de verdad de poder hablar contigo de este tema, que además están habiendo pues muchísimas situaciones muy complicadas que parece que cuesta mucho reconocerlas y aquí hay que poner manos en el asunto. Así que vamos allá, si te parece. El tema del bullying es un tema que está derivando a que ha quedado como secundario cuando hablamos en las reuniones, cuando hacemos seminarios, incluso cuando impartimos formación, que a los profesionales que están en primera línea, incluso a las familias, les preocupa mucho más el tema de, bueno, evidentemente el hecho del suicidio, del lesionarse, de dejar de cumplir con con las necesidades más biológicas como es el comer, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y lo que estamos viendo es que hay que hacer una detección precoz porque el bullying es la base, ahora mismo, a día de hoy, es la base de todo lo que viene posteriormente. Efectivamente. Antes era al revés. Antes era, hace como un par de años, 3 años, los que estábamos en este mundo, los que estábamos formando a otros compañeros, nos pasaba eso, que decían, no, porque hay que trabajar el bullying. Sí, hay que trabajar el bullying, pero hay que trabajar esa prevención, porque el Claro. bullying es la consecuencia eh, como menos principal de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y eso hay que hablarlo bien, detectarlo bien y sobre todo ver los indicadores. A ver si esta noche podemos descubrir indicadores y ayudar a las familias Vale, a que lo genial, vean. genial. Estoy viendo por aquí muchas personas que en un momento u otro han sido sus hijos víctimas de esta situación, porque lo hemos hablado en alguna ocasión con algunas de las personas que están entrando. Así que va a ser, creo que una charla súper interesante y muy fructífera, estoy seguro que sí. Vamos a presentarte, Tati, porque seguro que hay muchas personas que te conocen, pero a lo mejor hay algunas personas que no te han visto nunca. Y yo os invito a que os paséis por su cuenta porque tiene contenidos súper interesantes. Tati Cortés es psicopedagoga, doctora en educación especial,
experta en estudios emocionales. Yo te he puesto esto nada más. Hay otras cosas. Bueno, tiene diversas publicaciones sobre educación emocional, pero yo creo que con esto, yo creo que hacemos una buena presentación, ¿no? Marcamos un poco las cosas que nos interesan ahora, sobre todo para este tema que vamos a tratar. ¿De acuerdo? Así que habiendo hecho esta presentación, dar las gracias a las personas que están por aquí, que nos están viendo y que nos verán esta noche y que nos verán después porque van a quedar grabados, va a quedar grabado. Si te parece, después también te lo pasaré a ti para que tú puedas colgarlo en tu contacto. Claro. Vale, pues así a grandes rasgos, ¿cómo definirías el bullying? El Todos bullying, sabemos, pero ¿cómo lo definirías? hay diferentes tipos de bullying según las edades y según el tipo de agresión. El bullying es una agresión física o verbal que hacen personas con problemas emocionales a otras personas que también tienen problemas emocionales. Entonces, a partir de ahí hay que ver las dos partes. ¿Por qué se hace bullying y por qué afectan esos comentarios? Porque siempre se ha hablado de la parte del acosador, de la persona que hace el bullying. Pero en la parte de la víctima también es importante trabajar. Las dos partes son importantes. Porque puede ser, eso es como una cadena, como un efecto dominó. A ti te hacen, tú haces bullying, eres víctima, pero a la vez eres víctima de bullying y puede ser que lo hagas en un futuro. Ajá. Todos somos susceptibles a hacerlo ya que nos lo hagan. Pero ¿qué características tiene una persona que hace bullying y una persona que recibe ese bullying y lo ve como tal? Entonces, aquí hay que definir muy bien, porque bullying no es simplemente que te insultan o es simplemente que te agreden. No, el bullying es una agresión física o verbal prolongada en el tiempo y siempre a las mismas personas con las mismas características. Ajá. Entonces, muy interesante eso que estás diciendo. Entonces, eso hay que definirlo bien. No cualquier cosa es bullying ni acoso escolar. Y hay que definir el bullying de una manera diferente del acoso escolar. Puede ser un bullying laboral, un bullying escolar o un bullying en el ámbito educativo y no tiene por qué ser acoso escolar. El acoso escolar es cuando hay acoso dentro de un centro escolar y no solamente con los docentes, sino también con los alumnos. Pero el bullying va más allá. Es reiterado en el tiempo y reiterado en las horas también que se da. Entonces, todo eso hay que diferenciarlo, hay que saber bien que estamos hablando de acoso escolar y bullying, porque los protocolos en España son diferentes y la actuación también es diferente. Las víctimas también son diferentes de un acoso escolar que de bullying, igual que los agresores. Entonces, todo eso hay que definirlo bastante bien. Vale, entonces diríamos que el acoso escolar se produce dentro de la escuela y no tiene las mismas características del bullying, o sea, no es reiterado. Se produce en momentos puntuales. ¿Y qué efectos tenemos? Puede ser que, vamos a hablar de la víctima en primer lugar, ¿vale? Ajá. La víctima de acoso escolar puede ser que sea temporal, que sea un tiempo que empieza un procesal, ¿vale? Y cuando se termina ese tiempo, la víctima explota y habla, pero se defiende. Eso sería acoso, porque hay una defensa, de una acusación, ¿vale? Toda acusación tiene una defensa. Entonces, cuando hablamos de acosos escolares, se está acosando a alguien, pero esa persona llega a un momento que pone límites y se defiende. El bullying no. El bullying tiene consecuencias interpersonales. Es decir, la propia persona, esa gente que recibe bullying, no lo expresa. Lo expresa, pero puede ser que deje de comer, que no tenga control de esfínteres, que necesite beber, que necesite fumar,
que necesite otros tipos de estimulantes que anteriormente no necesitaba, ¿vale? Un acoso escolar es un acoso a edades primerizas, es decir, hasta los 8, 9 años, más o menos, y posteriormente esa víctima se defiende o busca ayuda, ¿vale? También Alguien que le puede ser. ayude. Exacto. Dentro del entorno escolar. Es verdad que hay niños de esas edades que reciben acoso escolar, pero que empieza fuera, en el parque, en el fútbol. Son diferentes casuísticas y diferentes, pues, diferentes zonas, Entorno. exacto, diferentes entornos en los que puede suceder eso. Siempre que sea en el centro educativo, es un acoso escolar. No tiene por qué ser bullying. Normalmente hay un porcentaje muy elevado de niños alumnos y alumnas que tienen acoso escolar, que reciben acoso escolar y terminan con un bullying grave en secundaria. No todos los casos son iguales, ¿vale? Y no todos los casos terminan de la misma manera. Aquí lo importante es encontrar profesionales que estén formados, eso es lo principal, encontrar personas que tengan esa empatía, que sepan actuar ante los protocolos y que sepan la diferenciación que tienen que hacer con un niño o con una niña que recibe acoso escolar o bullying. Ajá. Es diferente. Muy bien. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos en el caso de un acoso escolar? Para dejar ese tema ya zanjado. Sí. Un acoso escolar cuando en un centro educativo, yo en este caso soy directora de un centro educativo, ¿vale? Entonces, cuando un tutor o una persona dice que hay acoso escolar o que los niños lo apartan o que los niños no lo quieren a esa persona, lo primero que hay que hacer es hablar con la víctima, acompañar a esa víctima. En plan, yo te voy a ayudar, eso no va a salir de aquí. No se implica la familia. ¿Por qué? Porque hay familias y familias. Y cuando yo siempre digo eso, es importante, cuando hay problemas en el centro educativo es quien tiene que resolverlos. Y cuando hay problemas en casa, es en casa donde se tienen que resolver. Es verdad que eso a veces se mezcla y, bueno, puede perjudicar de una manera u otra según la familia. Pero sí que es verdad que si son problemas que podemos resolver en el centro, en el caso del acoso escolar, lo resolvemos en el centro. Hablamos con la víctima, hablamos con el gran grupo primero, antes hay que buscar los testimonios. Es decir, no podemos buscar a la víctima y a la persona agresora. ¿Por qué? Porque aquí hay un intermediario. Y esa persona víctima tiene que estar acompañada su discurso de agentes que lo han visto, pero no han sido cómplices, pero que no han sido cómplices, ¿vale? Entonces buscamos la respuesta de esa víctima, la respuesta del grupo clase o donde suceda, si es en el comedor o donde sea, y por último, escuchamos al agresor. Una vez hemos escuchado a las tres partes, los tres satélites que siempre se dicen, después nosotros hacemos lo que es la actuación. La actuación siempre es en gran grupo. Una vez se ha hablado en gran grupo, se busca, porque ese acusador tiene cómplices que quizás la víctima no va a decir, porque no lo ve, porque no lo identifica, porque es muy pequeño o pequeña todavía para identificar a eso. Pero nosotros sí somos capaces de hacerlo. Y cuando escuchamos al gran grupo, entonces vemos quién ha sido cómplice, quién ha sido solamente lo ha visto y no ha dicho nada. Entonces todo eso. Esa es la actuación que haríamos en el acoso escolar. El bullying ya es otra cosa. Vale. Entonces, hemos dicho, para recapitular, que el bullying sería una acción de agresión o de insulto o de acoso
hacia una persona de forma reiterada por parte de una persona y que se puede dar dentro y fuera de la escuela, ¿o Sí, no? sí, sí, Vale, claro, sí. También pasa en el entorno laboral. claro, no, no, por supuesto. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. Se puede dar en diferentes contextos. Es verdad que cuando son compañeros de clase, eh, es más evidente porque conviven más. Entonces, en los ratos más lúdicos, cuando no hay actividades dirigidas por parte del profesor, la víctima pues se siente más sola, se encierra en el baño. Hay diferentes manifestaciones que debemos observar, pero es como todo. Lo importante es encontrar profesionales que sepan detectarlo. Cuando un niño ves que saca malas notas, ese es el primer indicador, que no quiere venir al centro, que tú ves que no está como siempre, que no se quiere quedar al comedor. Entonces, aquí hay indicadores súper importantes, sobre todo el color de la piel. El color de la piel nos indica muchas cosas. Es importante ver los ojos de los niños. Y aunque sospechemos, ante una sospecha, hay que actuar. Ya se verá si es sí o no, pero hay que actuar, siempre hay que actuar. Muy bien. Y a ver, yo te quiero hacer algunas preguntas, pero luego con esto que me estás comentando me gustaría saber cuál es el papel del centro, ¿no? Pero de entrada, ¿qué factores contribuyen a ese tipo de acoso en la escuela, al bullying? El bullying en el centro se da por parte de los agresores con un perfil o indicadores que llamamos, que puede ser que en su casa pues lo hayan vivido pues situaciones de insultos, de pocos hábitos, de mala educación, de incluso maltrato, ¿vale? Son indicadores, no se tienen que dar todos, pero sí Ujú. que por parte de esa persona pues hay una baja autoestima, que casualmente se da los mismos componentes con la persona que es la víctima. En la víctima, es lo que te iba a preguntar también, Sí. sí. Entonces, O sea, nos encontramos perfiles como muy similares, ¿no? En un lado y en el otro. sí, son perfiles muy similares, pero que seguramente en una víctima y en un agresor, la diferencia que habrá es el carácter. Niños muy Ujú. introvertidos, niños que a veces suelen estudiar, muy estudiosos o a veces no. No tienen, la víctima normalmente no tiene un cojín, ¿cómo lo llaman? Sí, Un como que no entorno. tiene, sí, no tiene un entorno pues en el que se pueda proteger, en el que se sienta seguro o segura. Entonces, Ujú. el, el agresor es una persona pues que tendrá indicadores de tener mucha prepotencia, de querer destacar, pero también hay agresores silenciosos que lo hacen, ahora la moda es mediante notas, mediante perfiles que son falsos en las redes sociales. Las redes Ujú. sociales es un nido de tóxico que si no se hace bien, si no se gestiona bien, puede perjudicar mucho. A veces se culpa al centro, se culpa a los padres, pero muchas veces es la poca vigilancia que hay en esas redes sociales. Pero Ujú. sí son perfiles a veces muy similares en cuanto a la gestión emocional. Vale, sí. ¿Qué factores contribuyen, no, perdón, qué relación existe entre el bullying y el ambiente familiar de la persona que lo provoca? Antes has comentado bueno, que tienen un carácter seguramente un poco, bueno, una autoestima baja, etcétera, ¿no? Pero que también tienen un entorno que no lo puede acoger de alguna manera o que no lo sabe acoger, ¿no? O sea, ¿qué podemos encontrar? Porque a veces nos damos cuenta que esa persona que tiene esa falta de autoestima, ese carácter, bueno, tan contradictorio muchas veces, en el fondo podría ser una víctima en algún momento, o probablemente es una víctima Es una también. víctima de la sociedad, es una Claro, víctima bueno,
de su familia. Es Efectivamente. una víctima de... ¿Perdón? Por eso te preguntaba si existe una relación entre la familia del acosador y el que exista un bullying, que exista una persona que proyecta el bullying. La influencia de la familia en la educación de nuestros hijos o de los niños y niñas es del 100%. La influencia, digo, la influencia. Entonces, lo que los pequeños han vivido toda su vida, hasta que llegan a la madurez, todo eso es lo que van a transmitir fuera de casa. También es verdad que el centro educativo influye si tiene unos profesores pues, que se implican, si vigilan la puntualidad. Entonces, todas esas cosas influyen en lo que es el carácter de un niño o una niña. La familia, como digo, es súper importante, es trascendente. Es decir, si hay una familia desestructurada en la que, por ejemplo, la madre o el padre está en la cárcel o hay una ausencia de esa figura, no digo separados, porque hay padres separados que están mejor que juntos. Eso es otro tema, No, pero, claro. Pero es importante también. Entonces, yo digo que el interés de los progenitores es básico para la educación de los hijos. Entonces, si este niño o esta niña que es acusadora ha vivido situaciones de riesgo y ha vulnerado sus derechos infantiles, seguramente es susceptible a que haga un acoso o que haga bullying, ¿vale? Entonces, tiene mucho que ver. Yo me atrevo a decir aquí públicamente que es el 95% de los niños que hacen bullying, cuando rascamos un poquito lo que hay, vemos que en su casa lo han vivido, en su piel lo han vivido, sea por parte de quien sea, pero de la forma que sea. Sí, que no tiene que haber recibido un maltrato o un acoso, simplemente el sentimiento de abandono, el sentimiento de malestar, el sentimiento de no sentirse acompañado, que muchas veces los propios padres no son conscientes de que ese niño está viviendo eso, porque no lo hacen con esa intención. No, evidente, ¿no? Pero fijémonos bien que el DSM-5, que es el manual de psicología que tenemos los profesionales para definir enfermedades mentales, psíquicas, sensoriales, todo, contempla en esta última revisión el síndrome del abandono como una patología de educación emocional. Entonces, si el síndrome del abandono es una patología emocional, evidentemente significa, ¿eso cómo se traduce, ¿no? En un lenguaje nuestro? Se traduce en que la parte materna y paterna tiene mucha influencia en la educación emocional de los niños. Total. Entonces, total. No lo digo yo, eso es psicología pura, el manual de psiquiatría. Claro. Entonces... Sí, totalmente de acuerdo. A veces no somos conscientes de cómo nos afectan las cosas y qué huella nos dejan en nuestro cerebro y que eso luego se revierte en comportamientos, ¿no? Y que ninguno lo hacemos de forma voluntaria, no queremos hacer ni infligir ningún daño, al contrario, queremos hacer lo mejor por nuestros hijos. Voy a hacer un matiz a eso. En estudios que estamos haciendo con diferentes universidades, nos hemos dado cuenta que en los últimos 4 o 5 años, 4 años es el estudio, ¿vale? Hay niños y niñas que han sido sobreprotegidos y con padres muy controladores que están juntos, ¿eh? O sea, no separados ni nada. Pueden ser, pues, con nivel cultural alto, hasta eso, ¿eh? Que en los últimos años nos hemos dado cuenta que estos niños que han tenido familias muy controladoras, madres muy sobreprotectoras y padres muy sobreprotectores, también son susceptibles a hacer bullying. ¿Por qué? Porque es como una liberación de ese control que hemos tenido con estos niños. Entonces, eso también es un indicador
ni sobreproteger, ni dejar. Que Claro, pero hay que reconocer que es una situación complicada, ¿no? Con tantas inseguridades, tantos compromisos, tantas responsabilidades que tenemos hoy día, queremos hacerlo todo fantásticamente bien y muchas veces no nos damos cuenta de que, bueno, pues que a veces pues podemos provocar determinadas situaciones, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, para aclarar cosas, para que las personas estén al día y sean conscientes de que es súper importante cuando hablamos de formarnos como padres, no quiere decir vamos a la escuela y vamos a aprender como, no, se trata bueno, de ver las cosas las cosas con un poquito de perspectiva, leer, acudir a escuelas de padres que son tan interesantes y que nos aportan tanto. Bueno, continuamos con la entrevista, que es súper interesante. Yo te quería preguntar eh, cómo afecta el bullying a la persona víctima, pero también cómo afecta esa acción a la persona que victimiza, o sea, al que provoca el bullying. A ver, son enfoques diferentes. El primer enfoque, Sí. que es cómo afecta a la persona, dependerá mucho de la edad, ¿vale? Si es se puede dar bullying a partir de los 3, 5, 6 años. Entonces, esa consecuencia a nivel emocional en estos niños que lo sufren de esa edad no será tan alargada en el tiempo ni tendrá tantas consecuencias que un bullying que está sucediendo en edad adolescente. ¿Por qué? Porque ya hay más madurez, ya hay a nivel cognitivo un proceso de la memoria a largo plazo, ya hay más retención en cuanto a, bueno, a los hemisferios, ¿no?, que tenemos en el cerebro. Entonces, todas esas retenciones, todas esas procesos cognitivos no afectan igual a los niños que son ya a partir de los 8 o 10 años que a los que son más pequeños. Los que son más pequeños seguramente no se van a acordar, seguramente, o quizá si se prolonga en el tiempo y no se descubre, quizá cuando querrán cambiarse de colegio o no querrán ir al centro o no querrán ir a extraescolares, ¿vale? Se manifiesta así de forma más psicosomática y no tan o sea, no tan exagerada como las reacciones que podemos tener con un adolescente, ¿vale? A partir de cuarto de primaria cada vez hay una pubertad más precoz y los niños que antes hacíamos octavo, ahora se están haciendo cosas ya en cuarto o quinto, ¿vale? Entonces, todo eso también hay que adaptarse a la sociedad, en el siglo que estamos, porque no es lo mismo. No podemos comparar como padres ni como profesores lo que nosotros hacíamos en esa edad. No. Entonces, en la edad adolescente, lo que sí que hay que tener claro es que puede prolongarse en años. En años quiero decir que hasta que tengas hijos puedes acordarte de cosas que te hacían cuando has sufrido bullying. Pero otra vez hay que diferenciar lo que es el acoso escolar del bullying. El bullying se da bastantes veces, pero también se soluciona más rápido. El acoso es algo muy dinámico, es algo que pasa siempre, que pasa muchas veces, ¿vale? Pero también la solución es diferente. En cuanto al bullying, cuando se sufre con adolescentes, las consecuencias son, pues, puede ser que tú si has sufrido bullying, te aísles a nivel social, no controles esfínteres o aborrezcas el hecho de tener relaciones de pareja muy prolongadas, muy alargadas, que cambies mucho, que tengas una dependencia emocional de la persona que te da cariño, porque como no te han dado o te han hecho daño, entonces puede ser que eso pues lo alargues en el tiempo. Cuando es un bullying laboral, también es diferente, ¿vale? También es diferente. Pero en las consecuencias que puede tener un bullying estándar, que llamamos, de un adolescente, es las relaciones entre iguales que se puedan generar a lo largo de los próximos 10, 20 años.
las consecuencias a nivel emocional también. Yo te puedo comentar de alguna persona que yo no la he conocido, pero sus familiares me han explicado que, que bueno, a partir de ese acoso y de ese sometimiento que le avergonzaba, le hacía sentir mal y no explicaba, esta persona, esta adolescente, como consecuencia ha desarrollado un trastorno de la conducta alimentaria. Eso es lo más Eh, común. claro, y se encuentra en una situación muy conflictiva porque ahora pues ha debutado con autolesiones. Bueno, la situación se complica mucho y ella continúa en la misma escuela, pero la escuela no se ha manifestado en ningún momento por esta situación. O sea, una situación súper complicada y muy dura. Eh, sí, nos encontramos eso muy a menudo. Es verdad que siempre para opinar sobre esa situación que me cuentas, tendría que escuchar la otra versión del centro. La verdad que yo con los compañeros que me he encontrado a nivel educativo, la verdad que sí que actúan y se trabaja mucho en ese tema. Es verdad que no hay mucha formación, porque a veces me dicen cosas y pienso, estás utilizando tu instinto, pero no estás utilizando lo que es la formación del bullying. Claro, ¿Vale? Eso es lo mismo cuando nos encontramos con un accidente, un médico actuará de tal manera y tú, como conductor que te encuentras con ese accidente, actuarás de la mejor intención que puedas. claro, En eso es lo mismo. En eso siempre pongo el mismo ejemplo. Es lo mismo. Los expertos en bullying, yo me considero, porque tengo mucha formación, aparte de haberlo vivido, me he formado muchísimo, me considero que no actúo igual que otras personas. Pero claro, ese bagaje no abarca a muchos niños, abarca a los que tengo en mi centro. a No los que tú abarca, tienes en tu centro, claro, claro, no abarca, claro, no abarca efectivamente. a muchos. Antes sí, pero desde que estoy en este trabajo no abarca a muchos. La verdad es que cada vez hay más profesionales que se implican, al menos a nivel educativo, y que se interesan, y que hay de todo, evidentemente, hay de todo. Pero el centro Ujú. tiene que actuar, hay unos protocolos muy marcados y en eso sí que no se puede fallar, porque aquí depende la vida. No estoy diciendo la salud, estoy diciendo La vida. la vida de estos niños. Porque a veces una conversación contigo, o por lo menos me ha pasado, has evitado una muerte. Y eso es así, nos guste o no nos guste. Me he encontrado con niños que gracias a una conversación les has indicado lo que tienen que hacer, les has dicho, mira, pues te doy la autorización para que incluso he llegado a expulsar a algún alumno para que no viniera a clase y tuviera ese tiempo de calmar, de todo. ¿Por qué? Porque es interesante coger aire, es interesante un paréntesis en esos casos. Y a veces los protocolos, sobre todo con los que yo me encuentro, carecen de ese tiempo necesario. Siempre se dice, bueno, cógete un tiempo, los adultos podemos coger una baja para respirar, para coger aire. Pero Los niños no. Entonces, yo anteriormente, con otros protocolos que estaban en otras comunidades, podía actuar de otra manera, pero aquí no. Entonces, ese vacío legal hay que, hay que, hay que irlo hablando. Ya lo estamos haciendo claro, desde las universidades y desde los grupos en los que podemos actuar y que podemos influir para que esos protocolos cambien, pero no siempre sucede, no siempre es tan fácil ni tan rápido. entonces, según lo que estás diciendo, por ejemplo, en Canarias el protocolo es diferente a la resta de la península o en cada Sí. comunidad hay protocolos diferentes. Hay un protocolo general que está en el decreto de convivencia, pero después los protocolos de acoso en primaria y secundaria cambian según la normativa de cada centro, pero hay un
protocolo estándar para cada comunidad. Sí. Ajá. Claro, pero ¿a qué responde esos cambios? ¿A la edad? ¿A la cultura de cada comunidad? Es que no lo acabo de entender. política. Ya. Claro, pero es un tema, o sea, es una situación en la que la política no tendría que tener lugar, porque la política es política, pero aquí quienes realmente tendrían que poner las normas son los técnicos, los profesionales de verdad. Cada consejería, cada centro, cada comunidad tiene sus asesores que a nivel político tienen sus asesores que están prácticamente en primera línea. Por ejemplo, en el departamento que yo estoy de políticas educativas, donde confeccionamos las leyes, por ejemplo, el currículum de Mocrea, en el grupo de investigación en el que estoy yo, todo eso lo hacemos, pero eso tiene que pasar por un grupo político y por un... Eso es que es política, no puedo entrar más porque es política. Porque es lo que igual que la ley de educación. ¿Cuándo nos cambia? Cuando cambia el gobierno. Cambia el gobierno. Sí, sí. Y está bien que se vayan mejorando, que se vayan derogando artículos, está muy bien, pero en realidad eso es política. Eso son los políticos los que nos dictan las leyes, porque nosotros nos toca acatarlo y ya está. Sí que es verdad que hay expertos y hay grupos políticos que se asesoran muy bien y con profesionales excelentes. Yo he trabajado, bueno, ya lo sabéis, durante muchos años en el Departamento de Políticas Educativas y ahí pues se influenciaba, o sea, se intentaba influenciar en lo que considerábamos mejor en lo que era la educación emocional y también en el currículum de la LOMLOE. Pero no siempre podemos llegar a todo, ni en todos los ámbitos. En ese aspecto, yo lo que me encuentro es que sí que hay profesionales que saben cómo actuar, pero yo no me quejo de cómo actuar, yo me quejo de cómo detectar. ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo lo detectas? Porque la detección es lo más difícil, es lo más complicado. No puedo leer los comentarios, Merche, no sé. Bueno, aquí están diciendo cosas interesantes. Comentan política pura y dura, dice Maribel. Y luego hay otra persona, Cavernoma, dice, yo creo que esos protocolos están para cubrir el expediente ante una inspección, pero en realidad no se aplica. Y si se aplica, no es eficaz. Bueno, yo no desconozco dónde se aplica y dónde no, pero yo lo que sí puedo decir es que esos protocolos, cuando hay alguna cosa, hay que activarlos. Yo me consta que tanto el centro como mis compañeros que también están de directores en la zona donde yo estoy, también lo activan, se implican, y igual que la inspección. O sea, es lo que yo me encuentro, es mi opinión a día de hoy. Sí que es verdad que he estado en otras comunidades en las que eso era diferente. Tampoco lo he vivido tanto en primera línea como lo estoy viviendo últimamente, pero me consta que sí que actúan. ¿Hay aspectos a mejorar en los protocolos? Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque cada niño es diferente y se generaliza un protocolo, pero las necesidades, de los niños, de los implicados, también son diferentes. Entonces, hay que adaptar un poquito a nivel general. Esos protocolos existen y están muy marcados y hay que seguirlos porque si no es un delito, ¿vale? Es un delito porque no estamos protegiendo los derechos del menor y eso es un delito como autoridad pública que somos en el centro educativo, pero también es verdad que vemos carencias en esos protocolos, vemos carencias, pero hay que mejorarlos, poco a poco. Totalmente de acuerdo. No es fácil. Mira, este fin de semana creo que ha sido, si no lo recuerdo mal, vi el artículo esta mañana o ayer por la tarde, no recuerdo cuándo lo vi, hablaba de que se habían reunido
un grupo de personas numeroso delante de la Generalitat reivindicando precisamente eso, ¿no? Que por qué los protocolos a veces no se ponen en marcha. Hablaban de 6, 7 niños que se habían suicidado en los últimos años, ¿no? Entonces, claro, hay situaciones complicadas que no se sabe cómo se resuelven, pero luego encuentran que hay lagunas, hay situaciones que cuando la familia se pone a mirar, pues hay cosas bueno, pues que no se han hecho bien seguramente o no se han valorado, en fin. Claro, Eh, el bullying siempre relacionamos o se relaciona en las formaciones que yo voy y que imparto. Cuando hacemos el feedback, muchas veces me dicen, Tati, pero es que nosotros lo que vemos es que todo el peso del bullying recae en el centro educativo. Y no es así. Los padres tenemos la obligación de observar, de controlar y también de actuar ante una sospecha de bullying, no solo un centro educativo. claro, Cuidado porque, claro, está claro. pero fijaros o fijémonos que cuando se da una noticia de una persona, de un niño o de un adolescente que se ha suicidado, que es agresivo, siempre pasa en el contexto escolar. Y no es así. No es así. No, porque hoy día sale del contexto escolar. O sea, Claro, con los móviles, con las tecnologías, el acoso continúa, no se claro. hace solamente dentro de la escuela. Y ese control no es del centro. Yo he tenido que ir, por desgracia, a muchos juicios para pues, testificar o valorar a nivel psicológico cómo vemos a este niño que durante un tiempo ha sufrido bullying y nos indican, vemos los indicadores que muchas veces ha pasado en casa. No siempre, ¿eh? No siempre. Pero sí, porque a mí ya me lo dijo una vez cenando, ya me dijo que no quería ir al cole. ¡Ostras! Pues dilo. O sea, dilo. Porque eso yo tengo que saber si un niño no quiere venir a mi colegio. ¿Por qué no quiere venir? ¿Qué ¿Por qué está no quiere pasando aquí? venir? Claro. Claro, mira, aquí hay un comentario, y esto también es cierto, dice, las víctimas siempre acaban marchándose del centro, y eso no debería ocurrir. El protocolo debe Cuidado. protegerlas. No lo sé exactamente. Mm, Sí, Cuidado porque esas afirmaciones generalizadas del protocolo debe protegerla, todos los protocolos bien utilizados protegen a la víctima, ¿vale? En primer lugar protegen a la víctima. Pero sí que es verdad que si cuando yo aconsejo que cambien de centro. Primero, cuando el equipo docente y el equipo educativo y el equipo directivo ha actuado y esa situación prosigue, cuando se han abierto todos los protocolos y todos los recursos que tenemos a nivel educativo, que no lo decimos el centro, que lo dicen de arriba, ¿vale? De arriba me refiero a Consejería, Generalitat, etcétera, ¿vale? Los que nos mandan, en definitiva. Cuando hemos agotado todas las posibilidades, cuando hemos agotado todos los recursos que tenemos, cuando vemos que aquella víctima está en bucle y por mucho que vaya a un psicólogo, esa temporización se va a alargar en el tiempo, entonces sí que hay que hacer un cambio de centro. Por eso decía yo al principio, o a mediados de lo que hablábamos, que era importante dar un respiro. Y durante ese respiro hay que oxigenar a esa víctima, porque si no, va a volver. Eso es como una persona alcohólica que la metes a trabajar en un bar. Si no hay una terapia, si no se ha curado, por mucho que haya ido todo bien, la vas a poner en primera línea de fuego. Eso es lo mismo. Hay que oxigenar, hay que dar un tiempo, hay que permitir
ese espacio de hacer clases online, ahora que tenemos los recursos de la víctima. Es verdad que no debería ser así, pero el sufrimiento de la víctima... Claro, sí, esto lo entiendo perfectamente. Estar dentro de ese entorno donde ella se ha sentido mal porque todo el resto de sus compañeros, igual algunos han sido observadores o no Es y no un lo han duelo. apoyado, etcétera. Es Claro, que es un lugar hostil para ella, no, para la no víctima. deja, no deja de ser un proceso de duelo. En el momento que la víctima explota, argumenta sus razones en las que ella ve que está siendo acosada y que se diagnostica y que se asesora que está sufriendo bullying, aquí empieza un proceso de duelo. ¿Por qué? Claro. Porque hay un cambio en su vida, habrá un cambio en su vida. Y ese proceso hay que permitirlo. ¿Qué nos pasa a los adultos? Lo mismo. Pero ¿por qué el protocolo no contempla eso? Y a eso le doy la razón a la amiga que estaba comentando eso. Uh ¿Por qué el protocolo no contempla esa ausencia o ese cambio de modalidad en la educación a pasar de modalidad online durante un tiempo? ¿Por qué no lo permite el protocolo? Tendría que permitirlo. Así mismo, igual que el agresor. Igual que el -huh. agresor. ¿Vale? Que se merece una expulsión o lo que dicta el protocolo. ¿Vale? Sí, sí, sí. Una Mira, expulsión con condiciones. aquí me preguntan a una persona que además yo esta persona la conozco y dice, ¿y por qué esa resistencia que hay, por lo menos en Andalucía, a abrir un protocolo? Bueno, Es, porque en Andalucía es diferente. En Andalucía es de las comunidades que desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, hay protocolos en otras especialidades muy avanzados, en una comunidad que está muy avanzada porque es muy grande y tal, y hay muchos expertos en otras cosas, por ejemplo, en NEAE, en educación especial, los protocolos, en Alcaín, altas capacidades, están muy avanzados, mucho más que otras comunidades, pero en cambio el tema de lo que es la educación emocional, el acoso escolar y el bullying no están tan actualizados. Lo van siguiendo, pero no están tan actualizados. Hay más reticencia. ¿Por qué? Porque las consecuencias hacia la persona que abre ese protocolo son diferentes. ¿Vale? Entonces, es mi punto de vista, ¿eh? No tiene por qué ser ya, así, es mi punto de vista. claro, esta persona se encuentra en una situación muy crítica en la que ha vivido el bullying de una forma muy agresiva y está teniendo muchas consecuencias en su vida, en su día a día, y para nada se ha reconocido. O sea, no ha habido reconocimiento de ese ¿Es, bullying. Y ¿Es su un bullying agresión, laboral o es un bullying escolar? no, es escolar, escolar. Es Aquí escolar. Y habría, su agresor continúa, y el agresor continúa en el mismo aula. claro, aquí habría que ver qué diagnóstico de bullying tiene, desde cuándo se está haciendo eso, qué actuaciones previas y qué actuaciones posteriores ha tenido el centro o la consejería en cuanto a esa actuación. Claro, aquí hay la... Ninguno, ¿Cómo? ninguno. No ha habido ninguna actuación. Pero ¿quién ha diagnosticado ese bullying, por ejemplo? Pues esta persona está en tratamiento ahora por Claro, por una... es que no, hay que diferenciar. Tú puedes pensar, uno puede pensar, esto que me están haciendo es bullying, ¿vale? Pero no serlo. Y hasta que un experto no dice que esto es bullying, no se abre un protocolo, no se actúa. Otra de las lagunas, ¿vale? Porque no se debería sospechar nunca, nunca No, de un maltrato, nunca se debería claro. sospechar. Pero a día de hoy se sospecha, ¿vale? Entonces, es otra de las lagunas. No sé en Andalucía, lo desconozco, pero sí que es verdad que para actuar en el ámbito educativo hay que tener el experto o la experta que venga a decirte que eso es bullying. Ajá. Bueno, mira, hay otro caso en el que dice, muchas veces las familias lo dicen al tutor y este lo resuelve con un
lo observaré, pero es normal que no le guste el cole. Y las víctimas se desaniman y dejan de contar lo que piensan o lo que sienten. Es, Claro, aquí hay mala gestión por parte de algunos profesionales que, bueno, pues igual están muy desmotivados mira, o... hasta el momento que los profesionales no paren la vida de alrededor para escuchar a la víctima y no vean que eso es más importante que hacer una clase de matemáticas o que hacer una clase de lengua o simplemente que derivarlo a alguien del centro que pueda ayudar, hasta que los profesionales no actúen así, será un tema a fondo perdido. A fondo perdido. Claro, totalmente de acuerdo. Mira, Lola dice, ¿y es necesario que la víctima hable? Y si no lo hace, dice, siento preguntar tanto. No te preocupes, Lola. No, solo faltaría, tiene que preguntar, para eso estamos. No. A ver, la víctima no habla verbalmente, pero nosotros que sabemos de qué habla gestualmente. Nosotros tenemos que ver siempre cuando alguien necesita hablar. Fíjense siempre en los ojos. Cuando una persona nos está hablando y mira siempre o se está dirigiendo a nosotros y nosotros le contestamos y su primera reacción es el lado contrario del corazón, el lado contrario del corazón, la vista va para el lado contrario del corazón, aquí hay algo escondido. Cuando hay sinceridad, uno mira al lado del corazón. Entonces, todas esas cosas hay que saberlas, hay que tener esos indicadores. Cuando una persona necesita hablar, necesita expresarse, pero no puede, siempre mirará, fíjense incluso la cabeza, cómo se dobla, ¿vale? Los gestos, se cruza, se está protegiendo. Es importantísimo el lenguaje corporal. Los niños no hablan de por sí, no hablan. ¿Cómo se expresan los niños cuando nacen? Llorando, hablan, no. No, pero lo entendemos, ¿verdad? Pues deberíamos entender también el lenguaje corporal. Cuando unen las manos, cuando las cruzan, cuando se tocan los complementos, necesitan la ayuda de algún familiar, ¿vale? Todas esas cosas es importante. No hace falta que hablen. A mí no me hace falta que hablen. Yo cuando entran por la puerta, ya ves lo que hay ahí. Ya lo ves. Y dices, a ver, en un momento, ¿estás bien? Lo primero, sí, profe, no, profe. Y ahí dices, mira, después te vengo a buscar, ¿vale? Después vengo y hablo contigo. Ya está. Ya está. Ya en hablar y encontrar un sitio. Hacer un sitio en el centro educativo en el que se sientan cómodos, en el que se sientan solos, en el que tengan cómplices, en el que no se sientan traicionados. Todo eso es tan importante. Es tan importante. Es básico. A mí me da igual los proyectos que sí, ¿no? Es importante y como directora evidentemente tengo que estar en ello, ¿no? Pero para mí es más importante que tengan un sitio en el que puedan hablar, en el que no haga falta tocar la puerta, que me digan, hablamos 5 minutos, se para todo y vas a por ello. Que no es nada, pero ¿y si es? ¿Y si es? Qué bueno, Tati. Qué bueno. Entonces, mira, me pasó hace poquito, vino una niña y de cuarto de primaria y me dice, tengo que hablar contigo. Digo, mira, después te vengo a buscar. En aquel momento tenía una reunión con otros padres. No podía. El día siguiente, ¿no podemos hablar? Digo, es que estoy reunida con inspección. O sea, se fueron 2 casualidades que no podía, ¿vale? No podía. El día siguiente me vienen que se había muerto la madre. Me sentí que no os lo podéis imaginar, ¿eh? En plan, he priorizado una reunión que no era, que sí, era importante, pero... Y eso, y me pasó eso. Me sentí súper mal. Y bueno, ahora trabajar el duelo. Entonces, es importante que esas cosas pasen. Buscar un rincón. Sí, sí que es cierto.
Mira, déjame que te haga algún Sí, comentario de claro. los que hay por aquí. Espera un segundito, que es que se me ha pasado por aquí una preguntita en la que hablaban de que las clases online para el... Oh, qué rabia me da, porque es que las he visto y me ha parecido, no la he terminado de leer bien y por eso, a ver, bueno, pues no lo voy a poder leer, pero era una persona que se llama Marta que decía que las clases online es como un arma de doble filo, porque, y a ver si lo pudiera leer, porque de alguna manera estamos, perdona, perdonad todos. El hacer la modalidad online para una víctima y quedarse en casa para recuperarse es un arma de doble filo, porque la víctima puede aislarse y ser difícil reincorporarse a la vida social. No. A la vida social, una vez ha explotado, le va a costar igual, porque la desconfianza sí existe. No estamos apartándola, ni estamos castigándola, la estamos premiando Claro. a la vez que se está tratando. Evidentemente, hay clases online y clases online. Si nosotros hacemos un acompañamiento psicológico en el que el tutor o la tutora o quien sea experto dedica una sesión cada día que está haciendo las clases online a hablar con esa chiquita, es que vamos a ver, eso no es excluirla. Le estamos oxigenando de ese aire. ¿Por qué los niños el sábado tienen otra cara que el domingo? Porque el ¿Por qué? lunes va al cole. Porque se han oxigenado, porque se han oxigenado, porque su cerebro ha dejado de estar en bucle, ha dejado de tener miedo, los procesos psicosomáticos se han paralizado porque le da margen a coger oxígeno durante 2 días. ¿Qué pasa el domingo? La misma cara que el lunes, y que el martes, y que el miércoles, y que el jueves. Si nos fijamos en el tono de la piel, sobre todo en lo que es alrededor de los labios, los días en los que se acerca el fin de semana, aquellos niños beben mucha más agua, están más sedientos. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de esa desconexión. Cuando estamos nerviosos necesitamos más agua para beber y necesitamos refrescarnos más. Entonces, todos esos indicadores hay que observarlo. ¿Cuándo van al baño los niños? ¿Con quién se encuentra al baño los niños? ¿Por qué dejamos a los niños que vayan al baño con alguien que sabemos que puede ser susceptible a sufrir bullying? Hostia, todo eso hay que observarlo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué si hay niños de tal curso dejamos que se mezclen con otros niños de otro curso? ¿Por qué no pasamos por diferentes puertas? ¿Por qué no estamos ahí acompañándoles? Todo eso son cosas importantes a tener en cuenta. Que no está escrito en ningún sitio, que no hay un protocolo. Es un poco de sentido común, ¿no? ¿Quieres decir? Claro, es un poco de iniciativa, de implicación, de asesoramiento, de saber qué es lo que pasa, qué es lo que puede pasar, las consecuencias, la detección precoz. Es que sin una visión amplia y un conocimiento amplio de la parte gestal, de la parte de los gestos, si no lo sabemos, igual que el dibujo infantil es una herramienta buenísima, buenísima para el bullying. Niños que se dibujan encima de la silla, niños que se dibujan pequeños y a otra persona grande, niños que se dibujan dentro de un círculo o de un triángulo, no cuadrado. Cuadrado significa otra cosa. Todo eso es importante saberlo, es importantísimo conocerlo. Y como profesionales deberíamos saberlo. Y también como padres y como madres. Claro, entonces necesitaríamos, realmente las familias necesitaríamos estar formadas para poder hacer esas cosas. Claro. Pero esa formación, ¿cómo la adquirimos las familias? Pues yo creo que a nivel de centros también debería existir la escuela de padres y madres, la escuela de familias. Las familias están súper empeñadas en los deberes, en muchas otras cosas que van fluyendo a lo largo de la vida de los niños.
de los conocimientos cognitivos. Tendríamos que saber que el proceso cognitivo de los niños es madurativo. Por muchos deberes que hagan, por muchas cosas que hagan, No van a madurar antes. claro, es diferente. Hay que dar ese margen a los niños para aprender. Y no es lo mismo un niño de enero que un niño de noviembre. Y eso para empezar, solamente para empezar. Y no es lo mismo un niño que una niña. No, para terminar. Y no para discriminar. Entonces, No. debemos saberlas y debemos tenerlas en cuenta a la hora de educar, porque es muy fácil culpar a los demás. La escuela culpa a los padres que no se preocupan y los padres culpan a la escuela que ponen muchos deberes. Y aquí la casa sin barrer. No. Sí, es verdad, tienes razón. Oye, mira, tenemos muy poquito tiempo ya y me sabe súper mal, pero déjame que te haga una pregunta solamente, porque ya son las 10 de la noche, bueno, para vosotros las 9 todavía, Sí. pero a ver, una cosita, ¿qué estrategias y técnicas para prevenir el bullying en el colegio o en la familia? ¿Y cómo fomentar la cultura del respeto y la tolerancia? Porque yo creo que son básicas para que todas estas cosas se puedan evitar y se puedan trabajar. Lo primero que hay que trabajar es la tolerancia a la frustración, porque muchos de los procesos de maltrato vienen por no tolerar la propia frustración, porque no te hagan caso, por querer abarcar a una sola amiga y que esa amiga o ese amigo vaya siempre contigo. Entonces, lo que trabajamos son los procesos emocionales, la frustración, la ira, el autocontrol. Lo que hacemos en el centro es hacer un trabajo de crecimiento personal. Empezamos desde infantil de 3 con la asignatura de Mocrea hasta sexto de primaria. Entonces, vamos. Perdóname, ¿has dicho la asignatura de? Mocrea, educación emocional. Ah. ¿Vale? Entonces, ¿Tu escuela es pública? Sí, es pública. Sí. Eso está en el currículum de aquí, de esta comunidad. ¿Vale? Pero se ha luchado mucho para que sea esa asignatura. Y en muchas comunidades también la tienen. Hay que incidir. Es el espacio que tenemos los profesores, que son 2 sesiones a la semana, en la que nosotros podemos trabajar eso. ¿Cómo lo trabajamos? Primero la frustración, hablando de los conflictos que han pasado. Bueno, ¿cómo ha ido? Haciendo una mediación. También mindfulness, muy importante el autocontrol, el equilibrio emocional. Todas esas variables que tenemos como recursos que hemos implantado de otras culturas, pues hay que hacerlo. A veces los padres a mí me dicen, yo no quiero que haga eso de dormirse en la clase, ¿vale? Claro, nadie se está durmiendo, están meditando, están llegando al fondo de la cuestión con nuestra ayuda, con nuestra guía, para que otra vez no pase. Y es verdad que primero hay que solucionar los conflictos, lo primero, y resolver eso. Eso no se consigue en un año, ni en 2, ni en 3, pero hay que empezar desde pequeños a gestionar los conflictos. ¿Qué ha pasado? Mira, hoy no querías entrar a clase. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te has sentido? El volcán que tenemos dentro, ¿cómo ha explotado? Pues que he pegado, he mordido, en esos indicadores pequeñitos, ¿vale? Que puede ser que en infantil sean esas cositas pequeñas, pero que después en primaria y en secundaria vayan siendo mayores importantes. Claro. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Pues, trabajando la tolerancia a la frustración. Eso es lo primero. Y teniendo un espacio de acompañamiento, de refugio, en el que puedan contar con nosotros sin que se sientan traicionados y que puedan hablar a solas, que se sientan acompañados. Pues mira, hoy ha pasado eso en mi casa. A mí me lo explican muchísimo. Ha pasado eso en mi casa. ¿Y tú cómo te has sentido? Me he sentido así. Vale, pues vamos a cambiar la historia. ¿Qué puedes hacer tú para esa situación? ¿No te gusta? No, no me gusta. ¿Cómo podemos cambiarlo? Pues no puedes controlarlo todo. Tú puedes controlar lo que tú haces, pero lo que hacen tus padres, tus hermanos, los demás, tú no puedes controlarlo. Hay que aceptarlo. Tú quieres hacerlo
lo mismo que hacen ellos? No. Pero eso es un acompañamiento, un acompañamiento. No es una imposición, es un acompañamiento. Eso ha costado, yo hace 3 años que estoy en ese centro de directora y ahora estoy viendo resultados. Ahora, me ha costado muchísimo trabajar con los padres, muchísimo. Y de hecho, a día de hoy, hay padres que están en contra. Pero bueno, yo sé que es un beneficio para los alumnos y que a largo plazo eso va a tener grandes resultados. De hecho, los está teniendo, porque hemos reducido muchísimos conflictos dentro del centro. Casi un 37% los 2 últimos años de conflictos. Los partes de incidencia igual son 2 al mes en un formato de centro de casi 350 alumnos. Pues está muy bien. Pero bueno, y poco a poco. Esta asignatura que tratáis las emociones, ¿perdura a lo largo de todos los ciclos, sí, o solamente se...? Sí. Primaria. Ah, en primaria. Muy bien. Lo que nosotros aprovechamos la asignatura de Mocrea, perdón, de psicomotricidad en infantil, para poder trabajar esa gestión corporal. Porque también el autocontrol, ¿no? Es decir, cuando tenemos el instinto de morder, de pegar, eso que llena en nosotros, pues una ira. Y esa ira, ¿cómo la manifestamos? Pues mordiendo. Por eso nosotros explicamos a los padres que es normal que muerdan. Es normalísimo que muerdan. No pasa nada. Hay que enseñarle que no tiene que hacerlo. ¿No? Pero hasta los 4 o 5 años es normal que tenga ese impulso. Hay que trabajar el autocontrol. Estoy pensando, me estoy acordando de situaciones, porque sí que es verdad que eso pasa muy a menudo. Esto pasa con un montón, claro, mira, es que la ha mordido. Bueno, está bien, vamos a hablar con el niño, con la niña, no hay que hacerlo, pero bueno, hay que gestionarlo. Sí, pero claro, sí, eso siempre lo digo, si los niños ven si los niños ven a los padres cuando vienen al centro educativo, porque está profe, porque no sé qué, el respeto... Claro, no ayuda para nada. Y mira, te quiero hacer una última pregunta. Me quedan muchas preguntas, pero me sabe súper mal porque de verdad que se nos está alargando mucho y me sabe mal por nada, ¿eh? Por mí no hay, esos son ustedes que es tarde, pero para mí no hay... Bueno, pues mira, yo te lo agradezco, ¿eh? Hay una pregunta que hace Marta Morán que dice, y me da pie a hablar de ese tema porque no lo hemos hablado. ¿En tu colegio trabajáis con los chicos maltratadores? Hombre, claro. Vale, ¿y cómo se trabaja? Yo hablo de lo que yo hago, ¿vale? Seguramente habrá compañeros que actuarán diferente. Yo lo primero que hago es acompañarles. Mira, ha pasado eso, mira, me han dicho eso, yo te quiero escuchar a ti porque yo tengo 2 orejas. Una es para la otra persona y esta es solo para ti. Esta es solo para ti, ¿vale? Entonces, mira, no nos vamos a quedar aquí, vamos a salir, vamos a irnos a pasear y nos vamos a pasear. Y digo, mira, ¿y qué ha pasado? Pues no, profe, porque ha pasado esto, ha pasado lo otro, porque me ha dicho esto, me ha dicho lo otro. Bueno, ¿y tú tienes otros recursos para actuar de otra manera? Pues no, porque me da rabia, porque no sé qué. Bueno, cuando ella empieza a definir sus emociones, rabia, es que me da coraje, es que lo odio, esos sentimientos, ya nos paramos y nos sentamos y nos miramos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Mira, tú tienes otros recursos, yo confío en ti. Es que, tío, tú no puedes actuar así, tienes que actuar de otra manera. ¿Qué es lo que está pasando? Pues mira, está pasando esto, profe. No, porque es que otro día la mato, ¿eh? Bueno, ten cuidado, tú sabes lo que puede pasar. Vamos a buscar lo que te puede pasar. Y siempre hablando, nunca juzgando, nunca. Siempre explicando consecuencias, pero nunca ya, pues te voy a expulsar. Entonces ya le estás poniendo la barrera.
no le estás dando margen a que explique. ¿Qué pasa cuando no damos margen a que explique? Que, vale, quizá con esa persona no lo volverá a hacer, pero lo hará con otra. Porque no hay una Claro, reconducción aquí de la situación. No hay una reconducción de todo eso. Entonces, aquí hay que frenar, hay que acompañar. Evidentemente, uno se está muriendo de la rabia, o sea, nosotros como profesionales, en plan, tío, que ahora tengo que llamar a la familia y dar yo la explicación de lo que tú has hecho. Pero hay que tener autocontrol. Con los niños hay que tener autocontrol. Y vamos trabajando eso, y eso, pues a veces, pues se calman, te dicen la verdad, podemos llegar a una conversación, hay que hacer una mediación, hay que hacer una mediación. Si hay una agresión física, evidentemente se abre otro protocolo, pero siempre hay que dialogar. Hay que enseñarles el diálogo, porque si nosotros se lo enseñamos a que cuando hay una pelea hay que hablarlo, hay que expresarlo, pero nosotros, cuando ellos nos vienen enseguida, es que te voy a expulsar, claro. porque yo no he visto esto, mira, expúlsalo, a este expúlsalo. Bueno, vamos a verlo, seguramente terminará en una expulsión, pero vamos a hablarlo. Entonces, Claro, no estamos actuando con el ejemplo tampoco. O sea, nosotros claro, nos ponemos a gritarle, nos ponemos en este plan sin tener medidas, sin ser, sin tener esa empatía y esa capacidad de escucha, seguramente estamos haciéndolo de una forma no demasiado correcta. Eh, están aprendiendo a hacer lo mismo. Y claro, como si hacemos lo mismo, ¿qué va a pasar? Pues que ellos van a tener nuestro modelo. claro, Y es van a hacer, el modelo que tú les estás enseñando es el que van a utilizar, claro. hay que enseñarles la cara contraria del modelo. Mira, tú me estás diciendo una cosa mala y yo te estoy respetando. Cuando alguien te dice una cosa mala, tú también lo tienes que respetar. Entonces, hablar mucho, hablar mucho. Yo ya te digo, de las papeles tengo mucha burocracia, pero en el centro hay que dedicarle tiempo a los niños. Eso es Total. lo que hay. Ya se harán los papeles. Permíteme que te haga una consulta. Espera que a ver, tú nos has comentado, por ejemplo, si hay un conflicto, se intenta hablar con el uno, se intenta hablar con el otro, transmitirle qué conflicto, o sea, qué problemas puede tener, qué recursos tiene, si hace las cosas. No, me refiero. Cuando es conflicto, no, ¿eh? Cuando es No. conflicto, cuando es acoso. Sí, cuando hay bullying, cuando se produce bullying, nosotros hablamos tanto con el agresor como el agredido, como la víctima como el que inflige violencia, ¿no? Pero ¿cómo actuamos como preventivo? También has comentado que hay una serie de herramientas que se utilizan en la primaria para poder trabajar las emociones, la autoimagen, el autocuidado, el identificar las situaciones de agresión, cómo reaccionar, etcétera. Pero ¿cómo podemos trabajar de una forma preventiva eso desde el principio del ciclo, desde el principio de la educación infantil hasta la adolescencia? Porque las personas, los niños, serán las personas del futuro. Si conseguimos que estos niños, que estos adolescentes sean capaces de dominar esas herramientas, haremos adultos que puedan que no tengan ese tipo de conflictos, que los puedan superar sin tantas dificultades. Claro, a ver, para trabajar esos aspectos de prevención, ¿no? Uh-huh. ¿Te refieres de prevención? La prevención es la educación emocional, no hay otra. Aparte de la formación para prevenir. Por eso yo te lo pregunto, porque me has comentado, hasta la primaria se trabaja eso. Guay, súper bien. Pero ¿y por qué se deja en la primaria? Bueno, me imagino que es porque se va implementando poco a poco ahora, ¿no? Claro,
o sea, cuando se termina sexto y pasan a la secundaria, el currículum de educación secundaria es mucho más extenso y mucho más amplio. No hay esas horas, solamente hay una hora de tutoría. Claro, puede ser que la persona que está impartiendo esa hora de tutoría sea la persona de matemática o sea la de tecnología, no sea una tutora de primaria especializada, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que la prevención es más en la primaria, pero hay que seguir trabajando esas emociones. A eso me refería yo. Sí, eso no te puedo decir porque los centros de secundaria no lo trabajan. Trabajan en la tutoría pues diferentes valores éticos, sociales, pero educación emocional en sí no se trabaja, no la Mira, trabaja. aquí nos dice Maribel, y me parece un apunte súper interesante, Maribel Ferrer dice, ahí entra el papel de un trabajador social, espera que se me va, ahí entra el papel de un trabajador social, integrador social o educador emocional, mediadores, que la mayoría de centros no tienen y así nos va. Al sistema no le sale a cuenta y es imprescindible. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Maribel. Eh, a ver, sí que es verdad y aquí en Canarias este año han introducido la figura de mediación, Uh de -huh. resolución de conflictos y han hecho un eje dentro de los proyectos de educación emocional y salud emocional. Para mí es súper importante el hecho de tener una persona mediadora. ¿Qué ha pasado? Que no está formada. En nuestro caso sí, ¿vale? En nuestro caso en el centro sí, pero cuando vamos a la mayoría de reuniones, ¿qué nos pasa? Pues que esa persona, quizás una tutora, que no tiene tiempo de hacer la mediación. ¿Por qué? Porque tiene clases y es así. Entonces, igual que ponen la figura de una enfermera, que se decía que iban a poner la figura de una enfermera, que ahora en Cataluña, por lo que he leído, la normativa del año que viene, van a poner una persona de educación emocional en cada centro, la van a aumentar 10 horas, eso está muy bien, pero no es suficiente. No sé en otras comunidades, pero aquí la idea es que no están formados. Pero eso también es problema del sistema, que debería introducir la asignatura de educación emocional en la carrera de maestros. Es que aquí, por ejemplo, aquí en Canarias ya la hay, la asignatura. Es una optativa, vale, es una optativa, pero ya la hay, por fin la hay. Yo lo digo porque la estoy impartiendo yo, pero ha costado, ha costado, porque no creían en eso. También está el máster de educación emocional, pero claro, ¿qué pasa con este máster? ¿Dónde está en los puntos el tema de mediación? Ya nos vamos un poquito del tema, ¿vale? Es un poco la formación. Sí que hay personas muy interesadas, pero no siempre el instinto es, la lógica es la que nos debe, la que debe regir en esos casos del bullying, porque la lógica dependerá mucho de cada mochila emocional de cada persona. Yo Claro. siempre digo lo mismo y mucha gente cuando lo digo me ha dejado de seguir, incluso me han enviado comentarios peyorativos, pero pienso, una persona que tiene una dificultad emocional grave personalmente, ¿cómo puede impartir educación emocional de la rabia, de la ira en los colegios? Es que es imposible, es No, porque imposible. no podrá transmitir para Es nada. que no lo podrá transmitir, es que no lo podrá transmitir. Una persona que está pasando, por ejemplo, que me he encontrado con un proceso de divorcio, que está ella, ¿cómo va a poder trabajar el divorcio con los niños cuando ella está herida a nivel emocional? Claro, el duelo y todas esas situaciones es muy difícil que las tenga capacidad para transmitirla en ese momento. Claro, es que es un tema Yo complicado. reconozco que por la experiencia que he tenido en el bullying, que la verdad que lo tuve en mi libro ya lo expliqué, ¿no? Que lo tuve con 16, 17 años, incluso terminé, o sea, abandoné los estudios,
me cambié de pueblo, o sea, fue grave, ¿no? Fue importante. No, no siempre a nivel agresivo, pero sí a nivel verbal, a nivel de complejos físicos, me han quedado secuelas, yo creo que eternas, ¿vale? Eternas. El hecho de que me chillen, ya no lo puedo soportar, ¿vale? Porque me entra como un, wow, no puedo. Entonces, se me ha destapado hace poquito, ¿no? Entonces, cuando yo trabajaba anteriormente, antes de trabajar todo ese crecimiento personal que yo hice con terapia gestal, ¿cómo podía trabajarlo? No podía trabajarlo. ¿Por qué? Porque no trataba bien al agresor. No lo trataba bien porque me venía el déjà vu de que Claro. yo eso ya lo había vivido. Entonces, Lo tomabas como algo, o sea, no es que lo tomaras como algo personal, pero te respondías como algo personal, porque ese es ahí un habían error que, emociones contenidas. ese es un error que todavía estoy cometiendo, ¿no? No me tomo las cosas como personal, pero sí que lo vivo Claro, demasiado. lo vives, claro. Lo Pero es que vivo eso es inevitable, eso cuesta inevitable. mucho. Sí, Eso es una herida que queda ahí y que la tienes que trabajar mucho, y eso es sí. normal. Todos tenemos mochilas, ¿eh? No, pero estoy tranquila porque la psicóloga que voy me dice, bueno, pero al menos sabes separarlo, ¿no? Como que, como que me vuelco muchísimo en eso y eso no debería de ser tan así. Pero yo pienso, ¿por qué no debería ser así? Si son mis alumnos, si es la vida, me han reconocido que niños que he tenido el año pasado que no se han suicidado porque pudieron venir a hablar al despacho. ¿Tú sabes lo que significa para mí eso? Eh, 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 para mí es éxito. Ya Total, está, no necesito total, nada más, no necesito total. absolutamente nada más. Entonces, que Porque una persona haya evitado eso, Porque eso es cierto. Cuando un niño, bueno, ya te digo, te explicaba la noticia que vi esta mañana o ayer por la tarde, en la que hablaban familias que hacían un parlamento y decían que los niños, por ser niños, parece que no importan. Habían como 300 o 400 personas en la plaza de Sant Jaume, en la Generalitat, delante de la Generalitat, y reclamaban eso, decían, es que los niños parece que no importen porque ellos no votan y los que no, no no, vamos a votar finalmente somos nosotros. Habían padres de 6 niños que se habían suicidado en los últimos tiempos, un par de años atrás, y es muy duro, muy, muy duro. eh, Y que no eh, es, hayan, que no exacto. hayan, que no hayan protocolos para trabajar todo eso, ¿no? Hay comunidades bueno, mira, esta persona que nos ha explicado su situación, esta persona no se ha reconocido. No se ha Eh, reconocido porque hay algo que no está funcionando en esa escuela. yo creo que hay esas lagunas tan importantes. En el momento en que está en juego la salud emocional, que eso lo hemos podido ver en el confinamiento por la COVID, y que ahora estamos pagando las consecuencias de todo lo que ha pasado, porque no nos olvidemos, los adolescentes ha sido el gran colectivo olvidado por parte de los políticos durante el confinamiento. Ha Total. sido un colectivo olvidadísimo. Mira, me entra carne de gallina porque lo he vivido tan de cerca que ha sido gravísimo lo que ha pasado. Para mí Sí, es, bueno, de cárcel, ¿vale? De cárcel lo que ha sí. pasado. Y ahora estamos pagando las Es consecuencias. lo que te Ahora, iba a decir, y pagaremos las consecuencias, porque ahora las estamos pagando, pero todo eso creará cola, porque hay muchas cosas que están pasando por culpa de ese periodo en el que no se han atendido realmente las necesidades. totalmente, totalmente. Y eso Así, hay comentarios. No, dime, 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 es, dime, dime. es importante que reconozcamos eso de los colectivos olvidados,
porque hay que reivindicar esto, hay que reivindicarlo. Y eso es importantísimo, porque esas personas adolescentes que tanto están sufriendo y que nos autoengañamos pensando que están disfrutando, saliendo y bebiendo y conociendo cosas, no, eso no es disfrutar, eso no es vivir, eso es sobrevivir y malvivir. Yo creo que deberíamos hacer algo al respecto porque esos adolescentes que no han tenido la suerte de caer en manos de profesionales de la educación y tampoco de unos padres que no han sabido hacerlo mejor, porque la verdad que no lo sabemos hacer mejor, no hay más, los deberíamos cuidar tanto, pero cuidar tanto es el futuro de lo que va a pasar de aquí 10 años. Pues que no nos damos cuenta. Total. ¿Y cómo nos cuidan? ¿Dándoles libertad? ¿Dándoles móviles desde los 12 años? ¿Eso es cuidarles? ¿Cómo es cuidar a esos adolescentes? Es que... Claro, sí. Nosotros, las familias, nos sentimos perdidas cuando no tenemos buena formación o no estamos bien formados. Nos sentimos mal, pensamos que como no estamos en casa, no podemos atenderlos, pues las cosas materiales sustituyen a ese cariño, esa atención, esa comunicación. Y nos equivocamos mucho. Por eso es tan importante formarnos. Este tipo de entrevistas, personas como tú que tienen esos conocimientos y que nos pueden ayudar. Las escuelas de familias, yo no me canso de decirlo, las escuelas de familias son súper importantes. Bueno, escúchame, Tati, ahora ya es bastante tarde, llevamos 1 hora y media casi hablando. Aquí todo el mundo te está diciendo cosas súper bonitas, la gente está encantadísima con las cosas que estás diciendo. Te voy a leer alguna cosa por si no te llega. Bueno, por aquí dicen, nos dan lecciones de vida. Tati, te conozco desde hace tiempo por Sara y aún eres más grande que al principio. Enhorabuena por tu profesionalidad y por tu personalidad. Un abrazo. Bueno, te dan las gracias. Bueno, pues nada, que te quieren mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Si podemos, vamos a terapia o hacemos cursos. Bueno, no lo sé. Esto tenía que ver con el contexto de lo que ibas diciendo, que eres muy clara. Bueno, pues nada, que muy bonito todo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, enhorabuena por la entrevista, Merche, enhorabuena, Tati, enhorabuena, Sfatak, muchas gracias, Lola, muchísimas gracias, porque con estas entrevistas lo que queremos hacer es precisamente eso, que llegue la información, porque todas estas cosas que nos has contado, si nosotras no tenemos no estamos metidos en la escuela, no vemos las cosas desde dentro, pues es muy difícil saberlas, ¿no? Es muy difícil, o si no tenemos la formación, o si no... Nos cuesta mucho saberlas. Y de primera mano de los profesionales como tú, pues eso es todo un placer el poder aprender cosas. Pues a mí me sabe súper mal no poderme dedicar a las redes sociales. Me sabe súper mal porque en el confinamiento pues creo que hice mucho trabajo, pero es que no tengo tiempo. No tengo, ya, claro, no tengo tiempo. Y yo desde aquí me gustaría dar 2 puntualizaciones. La primera, que como madres y como padres no nos sintamos culpables por ninguna acción que hacen nuestros hijos, porque igual que a ellos les decimos que no depende de ellos muchas cosas que pasan, tampoco depende de nosotros muchas cosas y sobre todo el carácter que tienen nuestros hijos. Y la otra cosa es hacer un acompañamiento y que no se tomen las cosas como personal. Es su mente que está trabajando, pero no es personal, no tiene nada que ver con nuestra persona, como madres y como padres. Aprovechando este comentario que estás haciendo, había una persona que te ha dicho que te conocía gracias a Sara, se está refiriendo a Sara Desiré Ruiz. Sí. Claro. Y ahora estás hablando tú de no es personal, que está aquí dentro, y bueno, pues yo voy a apuntar la frase de Sara Desiré Ruiz,
que dicen no es personal, es cerebral. Su cerebro todavía no está del todo formado y esas cosas que hacen no las hacen contra nosotros, las hacen porque no están preparados todavía. Entonces, bueno, pues tanto, y yo voy a sacar ahí, ahora voy a decir una palabra, que a lo mejor, o sea, una frase que a lo mejor, pues no sé, las personas que han vivido el bullying en sus carnes propias o en sus hijos o en su entorno, voy a decir que tanto la víctima como el agresor son niños o son adolescentes, necesitan atención para que no se vuelva a repetir, para que la víctima no vuelva a ser victimizada, y es súper importante la formación, el escuchar a nuestros hijos. Tanto, tú lo has dicho, los padres que no se tienen que sentir culpables porque sus hijos hagan alguna cosa mal. No, escuchémoslos, veamos qué es lo que ha pasado, por qué lo ha hecho. Porque esos padres no quieren que su hijo haga cosas mal. Entonces, la víctima, el agresor, son personas que necesitan tratamiento, que necesitan acompañamiento. Hablemos las cosas, porque los políticos, que son los que hablábamos antes, solo reaccionan cuando la gente de la calle reivindicamos cosas. Y yo lo decía el otro día, y perdona que ocupe este espacio, lo decía el otro día, las asociaciones son súper importantes. Las personas que tenemos dificultades, tenemos un problema, asociémonos, comentémoslo, hablemoslo con otras personas. La mejor manera de que se hagan cambios en nuestra sociedad es que los pidamos. Y las asociaciones son un altavoz para decir todas esas cosas. Nuestra asociación es muy pequeñita, es muy, muy humilde, pero estamos intentando hacer grandes cosas. Afiliarse a nuestra asociación solo cuesta 35 euros al año. O sea, es súper poquito. Es un precio simbólico. Pero cuantas más personas estemos dentro de una asociación, más fuerza hacemos, porque cuando llegas a la administración y dices, no, es que somos 100, pues no te van a hacer ni caso. Pero si somos 500, pues nos hacen mucho más caso, porque somos más personas las que estamos pidiendo. Así que ahí os lo dejo. Afiliaros a la nuestra o a cualquier asociación, pero que tengamos voz, y para tener voz tenemos que ser muchos. Ánimo a todos. Muchas gracias, Tati, ha sido un placer. Siempre que he hablado contigo, ha sido todo un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Y yo, me pongo a tu disposición por si quieres que tratemos otros temas. Porque tú dices, en tus redes sociales ahora estás poco activa, pero si quieres lo puedes hacer a través de estas entrevistas. Así que yo me pongo en tus manos para que pongamos en marcha otro tema que pueda ser interesante. Vale, de verdad, podemos hacer una formación online, así. Pues sería súper interesante. Claro. Bueno, pues le damos 2 o 3 vueltas al tema, si te parece. Venga, sí. Muchísimas gracias, Tati. Buenas noches, de verdad. Muchas gracias. Un beso enorme. Hasta pronto. Adeu. Hasta pronto. Adeu. Adiós a todos. Quedará grabado este directo.